Época precolombina y la época colonial. En la época precolombina, antes del siglo XVI, la educación era informal y basada en la transmisión oral de conocimientos. Las comunidades indígenas enseñaban habilidades prácticas y valores a través de la observación y la participación en actividades diarias, como la agricultura y la caza. No existía un sistema educativo formal, pero los jóvenes aprendían todo lo necesario para su vida cotidiana dentro de la comunidad. Luego, en la época colonial, a partir de 1534, la llegada de los españoles trajo un cambio radical. La educación pasó a estar controlada por la Iglesia Católica, que estableció las primeras escuelas formales con el objetivo principal de evangelizar la población indígena. En estas escuelas enseñaban religión, cultura europea y el idioma español. La educación estaba dirigida principalmente a los hijos de líderes indígenas para facilitar el control colonial. En conclusión, pasamos de una educación basada en la práctica comunitaria de la época a un sistema formal influenciado por la Iglesia y la cultura europea en la época colonial. 1822 se establece la primera ley de educación en el Ecuador que busca promover la educación pública. Esta ley constituyó el primer intento formal de establecer un sistema educativo nacional en el recién independizado Ecuador. 1861 se promulga la Ley de Instituciones Públicas que establece la educación primaria obligatoria y gratuita. Esta medida buscaba garantizar que todos los niños y niñas tuvieran la oportunidad de recibir una educación básica. La ley también decreta que la educación primaria debe ser gratuita para todos, eliminando las barreras importantes para el acceso a la educación. 1906. La Constitución de este año consagra la libertad de enseñanza y la educación pública obligatoria en el nivel primario. Este principio garantiza la autonomía de las instituciones educativas y la diversidad de propuestas pedagógicas. Reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Revolución liberal, 1895 a 1925. Los eventos que se mencionan durante la Revolución liberal es que marcan un avance significativo en la educación. En 1896 fue la inauguración del Colegio Bolívar de Tulcán, un hito en la educación secundaria. El colegio se estableció con el fin de proporcionar educación de calidad en un contexto rural y así facilitar un ambiente de aprendizaje adecuado. Son ejemplos que sirven como modelo de esfuerzo educativo en el país y reflejan el compromiso histórico con la educación como motor de desarrollo y equidad social. En 1897 se estableció la fundación del Colegio Mejía de Quito, pues se convierte en un importante centro educativo en nuestro país. Uno de los objetivos fue ofrecer una educación de calidad que formará a los futuros líderes y profesionales de la nación, promoviendo el desarrollo académico y cívico. El Colegio Mejía ha mantenido su relevancia y prestigio a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades cambiantes del sistema educativo y continuando con su misión de excelencia académica. Estas instituciones jugaron un papel crucial en la formación de una nueva generación de ciudadanos y en la promoción de una educación más inclusiva y avanzada durante ese periodo. 1998. Inauguración de Casa de Artes y Oficios de Portoviejo promoviendo la educación técnica. En Portoviejo, la Casa de los Artes y Oficios es una institución dedicada a la enseñanza de habilidades artesanales. Ofrece una variedad de cursos prácticos en diferentes oficios manuales, destacándose el de confecciones de zapatos, donde los participantes aprenden técnicas desde el diseño hasta la fabricación de calzado.
Además, la institución también imparte cursos como en áreas de elaboración de artículos de cuero, costura a mano y creación de joyería artesanal. 1920. Se establece la Ley de Educación Secundaria. Es una etapa fundamental en el proceso educativo, cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes para continuar con estudios superiores o integrarse al mercado laboral. En este nivel educativo se busca proporcionar a los alumnos un conocimiento amplio y equilibrado en diversas disciplinas, así como el desarrollo de habilidades técnicas y académicas esenciales. 1930-1940. Entre las décadas de los 30 y 40 predominan las ideas socialistas en el país. Se busca la democratización del sistema educativo. Se inician procesos educativos dirigidos específicamente a las poblaciones indígenas, destacando la formación de escuelas en Cayambe, las cuales fueron clandestinas. Para 1938 se expide la Ley de Educación Superior, la cual otorga a las universidades autonomía para su funcionamiento. Dolores Cacuango aparece en la esfera pública participando del sindicato agrícola. Es recordada por dar origen a la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Década de 1950. La educación ecuatoriana se divide en dos mitades, antes de los 50 y posterior a esta década. La primera mitad se caracteriza por el autoritarismo pedagógico y la falta de planificación, mientras que la segunda mitad da inicio a cambios en busca de una educación humanista. En esta década, el Instituto Lingüístico de Verano comienza un programa de educación dirigido inicialmente a los pueblos indígenas de Chimborazo, Napo y Pastaza y después a todos los grupos indígenas del país. En 1960 se promueve la educación técnica y se crean escuelas en varias provincias. Se promueven iniciativas para la educación técnica y se establecen escuelas que buscan integrar a los grupos indígenas en el sistema educativo. La Misión Andina realizó materiales educativos utilizando dialecto local para algunas regiones de la sierra. Con el apoyo del Monseñor Leonidas Proaño se crean las escuelas radiofónicas de Riobamba y Chimborazo, cuya finalidad era la educación indígena en su lengua materna. En 1970 ocurre un boom petrolero en el país y se da un retroceso en la educación significativamente. Este tiempo estuvo marcado por las dictaduras militares, los mismos que se dedicaban específicamente a la explotación petrolera. También se implementaron políticas educativas neoliberales, desmereciendo así la calidad de la educación pública, que ya estaba avanzada, provocando así mucha desconfianza entre los padres de familia, dando como resultado que estos opten por procesos de privatización. En 1980, con el presidente Jaime Roldós al mando, se impulsa el desarrollo de la educación con el Plan Nacional de Alfabetización y se implementa el desayuno escolar para combatir la desnutrición y mantener las capacidades intelectuales de los educandos, para que así estos tengan mayor capacidad para aprender. Se implementan también reformas educativas que buscaban mejorar la calidad de educación y la formación al docente. En 1990 se establece la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, reconociendo la diversidad cultural y lingüística del país. El gobierno declara este año como el año de la posalfabetización y crea el programa Ecuador Estudia. Se expide también la Ley Carrera Docente y escalación al Magisterio Nacional, reemplazando así las leyes antiguas que estaban vigentes ya 45 años atrás. Gracias a las distintas organizaciones indígenas también se crea la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe, la misma que propone el inicio de la interculturalidad. En el siglo XXI, en el año 2000, se inicia un proceso de modernización del sistema educativo incorporando tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC han ganado relevancia en la educación superior debido a los cambios metodológicos y desafíos que presentan en la comunicación y el acceso al conocimiento. La integración de tecnología y aprendizaje transforma las enseñanzas considerando las ventajas, oportunidades y limitaciones que las TIC aportan a la docencia y al aprendizaje de los estudiantes. En el año 2008, la nueva Constitución de la República del Ecuador establece la educación como un derecho humano y fundamental. Es un deber del Estado. Se enfatiza una educación holística, intercultural, inclusiva y de calidad, centrada en el desarrollo integral del ser humano. La educación es vista como prioritaria para la política pública, esencial para la igualdad social y el buen vivir. Se garantiza el acceso universal y gratuito hasta el nivel superior, promoviendo la participación de familias y comunidades,
Se resalta la importancia del diálogo intercultural y el derecho a aprender en la propia lengua y ámbito cultural. La Constitución también asegura la libertad de enseñanza y el derecho de los padres al elegir la educación de sus hijos. En el año 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, se implementa el Plan Nacional de Educación, que busca mejorar la calidad educativa y la formación docente, pues en esta década se dio la creación de estándares de aprendizaje y también la actualización curricular, que buscaban establecer logros fijos en estudiantes, en docentes, en los directivos de cada unidad educativa, y de esta manera también mejorar la gestión de la misma y la infraestructura escolar. En los últimos 6 años, el presupuesto asignado a educación incrementó y se triplicó. En el 2014, el valor fue y sobrepasó los $3.000 millones. Dado en el año 2016, pues también se promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que refuerza el enfoque intercultural en la educación, mejorando de esta manera la educación para aquel tiempo. Esto fue publicado en el segundo registro oficial. En el año 2020, la pandemia de la COVID-19 impulsa la educación a distancia, acelerando la adopción de tecnologías digitales. En todo el mundo, debido a la emergencia sanitaria internacional provocada por la COVID-19, las instituciones educativas se vieron obligadas a revisar sus prácticas y, en poco tiempo, a diseñar estrategias, establecer normativas y elaborar planes de apoyo capaces de regular una adopción más amplia y generalizada en las tecnologías de la información y la comunicación, en el contexto de enseñanza y aprendizaje. En el año 2021 continúa el proceso de adaptación a sistemas educativos a nuevas realidades, promoviendo la inclusión y diversidad cultural en las aulas. La educación inclusiva es un pilar fundamental para fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades en el aula y en la sociedad en general. Las comunidades educativas inclusivas reconocen la diversidad de sus estudiantes y buscan brindar educación de calidad que se adapten a las necesidades individuales de cada uno. En conclusión, esta línea de tiempo detalla los hitos más significativos en la evolución de la educación ecuatoriana, reflejando los cambios en el enfoque educativo a lo largo de los siglos y la adaptación a las necesidades sociales y culturales del país. La educación en Ecuador ha pasado de un sistema informal y religioso a uno que busca ser inclusivo, intercultural y adaptado a las nuevas tecnologías.